Cuando escuchamos la palabra tentación, probablemente pensamos en momentos de debilidad o instantes en los que hemos oído esa voz interna que nos invita a hacer lo que no le agrada a Dios. Es una lucha universal, tan antigua como en la humanidad misma. Desde el jardín, en el huerto del Edén, la tentación ha sido la manera en la que el enemigo trata de sembrar dudas acerca de la bondad de Dios y sobre nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Porque hay algo muy interesante que a veces no nos percibimos acerca de la tentación. Es esto, que la tentación también es un ataque directo a nuestra identidad como hijo e hija de Dios. Vivimos en un mundo que nos dice que nuestro valor depende de nuestros logros, de nuestra popularidad, de nuestras circunstancias o de nuestro estatus económico. Y muchas veces somos tentados a conseguir las 4 P's: posesiones, poder, placer y prestigio, fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios para nuestras vidas. A toda costa queremos adquirir las 4 P's. Cuando las cosas no nos van bien, ya sea una crisis financiera o un problema de salud o un fracaso en el trabajo, y creemos que nos merecemos las 4 P's, el enemigo aprovecha para susurrarnos al oído: ¿de veras eres un hijo de Dios? Mira lo que te está pasando. ¿Por qué no te ayuda Dios en estos momentos? ¿Por qué permitió Dios que te pasara eso? Vienen esos pensamientos a nuestra mente. Pero la palabra de Dios es muy clara. Jesús mismo enfrentó la tentación y un ataque a su mismísima identidad. En el Evangelio de Lucas encontramos que inmediatamente después de ser bautizado en el río Jordán, Jesús, por Juan el Bautista, hubo un momento glorioso, quizás uno de los momentos pináculos de la vida de Jesús, porque cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús y se oyó una voz audible a todos los que estaban presentes, y lo que oyeron fue esto: tú eres mi hijo muy amado y me das un gran gozo. Todo mundo presente oyó la voz de Dios decirle a Jesús: tú eres mi hijo amado y me das un gran gozo. Imagínate lo asombroso, lo maravilloso. Este momento de afirmación de parte de Dios Padre, Dios Espíritu Santo sobre Jesús. Sin embargo, inmediatamente después, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí, en medio de la hambre y de la soledad, Satanás trató de hacerlo dudar de su identidad. ¿Cómo? Al decirle: si eres el Hijo de Dios. 3 veces Satanás tentará a Jesús, y 3 veces comenzará la tentación con: si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Si eres el Hijo de Dios. Satanás pone a prueba la identidad mismísima de Jesús. Lo pone a prueba para que Jesús viole la voluntad misma de Dios. Pero hoy veremos cómo Jesús venció la tentación y al mismo tiempo cómo Jesús confirma su identidad en la obediencia a Dios. Aprenderemos que nuestra identidad no la define el enemigo ni las circunstancias, sino solo la palabra de Dios. Y la clave para vencer la tentación sigue siendo la misma: la palabra de Dios, la viva palabra de Dios. Jesús venció las tentaciones con la palabra de Dios, y tú también hoy puedes vencer las tentaciones del enemigo con la palabra viva de Dios. El pasaje de hoy tiene 3 movimientos.
el desierto, el lugar de la prueba y la transformación. El ataque o las tentaciones, donde se ataca la identidad de Jesús. Y la victoria, donde vemos cómo Jesús vence las tentaciones. Así que pongámonos de pie para reverenciar la palabra de Dios y leer el texto bíblico juntos. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, y dice así: Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele a Él, únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Puede tomar su asiento. Qué pasaje tan poderoso vemos el día de hoy y tan apropiado para nuestras vidas el día de hoy. Vemos, para comenzar, el primer movimiento, el desierto. El desierto, un lugar de prueba y transformación. Encontramos en la palabra del Señor que Jesús fue llevado al desierto. Y si recapitulamos el versículo 1 y el 2, notamos ciertas cosas de la historia del día de hoy. En el versículo 1 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Al leer el texto, me vienen tres cosas a la mente acerca del desierto. Primero, que el desierto es un lugar de necesidad y vulnerabilidad. Dice el texto que Jesús había pasado 40 días sin comer nada. Y había llegado su momento en donde él tenía hambre. Comer no es pecado, especialmente después de 40 días. Pero Jesús se encontraba en una situación en donde el Señor quería prepararlo para su ministerio público. Porque muchas veces, antes de que Dios lanzara a alguien a ministrar, primero los pasaba por el desierto. Encontramos eso en las escrituras. Y Jesús va a pasar por el desierto porque al terminar este episodio, Él empieza su ministerio público. Y vemos aquí que Jesús está vulnerable. Jesús está en necesidad, tiene hambre. Y cuando Él tiene hambre, dice el texto bíblico del versículo 1, si me recuerdan por favor, dice el verso 1, lleno del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. Porque Jesús, ojo, está entrando al desierto lleno del Espíritu Santo. No vacío, no a medias, sino lleno. En su comunión con el Padre, Lucas nos hace notar que Jesús está lleno del Espíritu Santo al entrar las tentaciones. Eso va a ser muy importante porque te lo voy a recordar al final del mensaje, más adelantito. Él es lleno del Espíritu Santo. Y cuando está allí lleno, dice que fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto. Para la audiencia original de Lucas y para ti y para mí que hemos estudiado la Biblia, nos recordaremos que fue el Espíritu Santo que llevó a Israel a salir de Egipto
y a entrar al desierto. El Espíritu Santo llevó al pueblo de Israel al desierto y los guió con la columna de fuego por noche y la nube durante del día. Y por 40 años el Espíritu Santo guiaba al pueblo de Israel por todo el desierto. ¿Para qué? Para prepararlos para recibir la tierra prometida, para entrar a lo prometido. Y vemos allí que Jesús, en este caso, Él entra al desierto y dice allí que después de 40 días llega la tentación. Ahora, los teólogos se debaten y dicen, ¿Jesús fue tentado durante todos los 40 días? Y fueron muchas tentaciones y Lucas nada más nos registra 3. ¿O fue hasta que fueron los 40 días de ayuno sin comida y luego empezaron las tentaciones? Al estudiar yo encontré estudiosos de ambos lados de la interpretación. Pero para mí la evidencia es más fuerte a que Jesús pasó 40 días y después de 40 días de comer empezaron las 3 tentaciones de Satanás. Porque fue en el momento más vulnerable de Jesús. Fue en el momento ya después. Porque ojo, muchas veces estamos acá arriba en la montaña, en la cima, experimentando la llenura de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Pero luego viene ¿qué? La tentación. Y tenemos que estar pendientes de eso. Pasan los 40 días, Jesús es tentado por el enemigo. ¿Y qué pasa allí? Que Jesús está muy vulnerable. Muy vulnerable porque tiene hambre. Y puede ser que caiga en tentación Jesús. La otra cosa que me viene a la mente cuando hablamos de desierto son 40. El número 40 es símbolo de preparación. Encontramos 40 días, 40 noches, 40 años por todos los lados de las escrituras. El diluvio duró 40 días, 40 noches, preparando y haciendo una nueva tierra para que Noé comenzara una nueva familia y una nueva raza. Duró 40 días Moisés en el monte Sinaí antes de recibir las tablas. Por 40 días y 40 noches Moisés ayunó y no fue hasta ese periodo que él recibió el mandato de Dios, las tablas. Vemos también Israel, pasó 40 años en el desierto. Vemos a Elías en el monte Horeb, pasar 40 días y 40 noches navegando hasta recibir sus próximas instrucciones y su próxima misión profética. Encontramos también a Jonás y Nínive. Dios le dio 40 días a Jonás a Nínive para que se arrepintiera. Así que el número 40 representa preparación. Y aquí tenemos a Jesús entrando a este periodo antes de comenzar su ministerio público. Y otra cosa que me viene a la mente, la palabra desierto, es que el desierto viene la tentación cuando menos lo esperas. Cuando estás en el desierto, cuando estás pasando por una dificultad, cuando menos te lo esperas, es cuando aparece allí el chanclas para hacerte la vida de cuadritos. ¿Y sabes? Quiero que notes algo muy interesante acerca de la tentación. Esta palabra tentación, Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo, es la palabra griega periazo, que significa poner a prueba. Pero ojo, la palabra periazo puede ser usada de manera positiva o negativa. Es la misma palabra, es decir, para probar que para tentar. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces lo que tenemos aquí es una pregunta. Este episodio, esto que está viviendo Jesús, ¿es una prueba para hacerlo crecer o es una tentación para hacerlo caer? Porque la misma palabra la usa Santiago en su epístola. Entonces hay una diferencia entre la tentación y la prueba, pero es la misma palabra en el Nuevo Testamento. Y lo que encontramos es que depende de dónde venga. La tentación viene de la incitación al mal porque viene del maligno. El diablo tienta buscando tu caída. Santiago 1:13 dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que periazo es tentación cuando viene del enemigo. Pero periazo es una prueba de parte de Dios
La prueba viene de Dios para nuestro crecimiento. Dios prueba buscando tu madurez y tu firmeza en la fe. Santiago 1:3 menciona que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y 1 de Pedro 1:7 señala que nuestra fe, al ser probada como el oro, será hallada en gloria y honra. Así que periodo como prueba que viene de parte de Dios es para hacernos crecer. Entonces, ¿cuál de las dos es esta aquí en Lucas 4? ¿Cuál es? Bueno, dejemos que el texto se interprete por sí mismo. El texto nos dice, mira lo que dice el versículo 2 con la palabra diablos. En el versículo 2 dice, fue tentado por el diablo. La palabra diablo en el griego quiere decir, está compuesta de dos. Está compuesta de dia, que quiere decir a través de, y de balo, que quiere decir lanzar. Así que la palabra diablo literalmente quiere decir a través de lanzar. ¿Y qué lanza Satanás y el diablo? Acusaciones. Apocalipsis capítulo 12 dice que de día y noche Satanás está trayendo acusaciones en contra de los santos. De día y noche Satanás te está recordando tu pecado, tu pasado, lo malo que eres, lo inservible, lo inútil que eres, lo pésimo que eres. De día y noche Satanás está lanzando acusaciones en contra de nosotros. Por eso se le llama el diablo. Y eso es lo que está haciendo aquí Satanás. Está lanzando acusaciones en contra de Jesús al decir, si eres hijo de Dios. Porque a mí se me hace que no eres. A mí se me hace que es puro wiri wiri. Yo no creo que eres el hijo de Dios. Satanás está lanzando sus dardos encendidos en contra de Jesús. ¿Y qué es lo que entendemos? Si algo aprendemos de Lucas capítulo 4, 1 al 13, es que la tentación no es simplemente un impulso genérico a pecar. Es un ataque calculado del enemigo para hacernos dudar de quién somos y de quién Dios es. Es un ataque a nuestra identidad como seguidores de Cristo. ¿Sabes, amigo y amiga? Las tácticas del chanclas no cambian. Las tácticas del diablo son las mismas. Sus trucos son los mismos. En el pasaje, si lo examinamos, podemos ver los trucos viejísimos del diablo. Y estos son los trucos del diablo. El enemigo no cambia, son los mismos trucos. 3 cosas hace Satanás en la tentación. Primero, Satanás crea duda. Es antiguo, se lo dijo a Adán y Eva. ¿De veras Dios dijo esto? Que no comas de este árbol. A mí se me hace que Dios no quiere darte lo mejor de él. Y por eso está prohibiéndote comer del mejor árbol que está en el centro. ¿Verdad? ¿O qué le dijo el diablo a Jesús? ¿Realmente eres hijo de Dios? Así que la primera táctica de Satanás es ¿qué? Crear duda. Duda de lo que Dios ha dicho. Segundo, Satanás pervierte los deseos. Así que busquemos suplir una necesidad legítima de manera ilegítima. Ojo, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros los deseos. Así que las 4P son normales. Todo mundo quiere posesiones, poder, placer y prestigio. Es parte de ser humanos. ¿Quién no las puso esos placeres, esos apetitos? Dios. Pero cuando buscamos hacer las 4Ps de manera fuera de la voluntad de Dios, allí es cuando nos metemos en problema. Y eso es lo que hace el enemigo. Y número 3, Satanás distorsiona y engaña. Usa medias verdades, incluso citas bíblicas fuera de contexto para confundir. Y eso es lo que vemos Satanás hacer en las 3 tentaciones. Él tuerce las palabras. Satanás cita Deuteronomio capítulo 8 y Deuteronomio capítulo 6 en las 3 tentaciones. Pero el diablo lo que está haciendo es sacándolas fuera de contexto. Así que, amigos que me escuchan, los trucos del diablo son los mismos. Hay que poner atención cuando oigas estas tentaciones. Tocar a la puerta y reconocer, estos son los trucos del diablo. El diablo tiene sus trucos, que son los mismos, pero también
el diablo tiene su mismo enfoque. El diablo tiene sus mismos patrones para hacernos pecar. Es viejísimo, es antiguísimo los patrones y los enfoques de ataque de Satanás también. Cuando yo veo las 3 tentaciones, veo lo que se enfocó Satanás. Aquí están. ¿En qué se enfocó Satanás para hacer a Jesús caer? En primero, ¿dónde el enemigo ataca con frecuencia? Los apetitos físicos. Aprovecha la carne, la necesidad, el hambre. Él aprovechó que Jesús estaba hambriento después de 40 días para atacarlo. Aprovecha Satanás atacar los apetitos físicos. Número 2, las ambiciones personales. Hacerte creer que la vida se trata de ti y de tu éxito. A toda costa yo voy a conseguir las 4 P's. Para mí son las posesiones, el poder, el placer y el prestigio. Satanás ataca esas áreas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y número 3, tu lealtad espiritual. ¿A quién escucharás y a quién adorarás? Al final del día estás en tela de juicio para mostrar si tú te someterás a la palabra del Señor y ser guiado por el Señor y obedecer al Señor y su palabra. O tú olvidarás la palabra y vivirás conforme tú quieras y tú eres el rey de tu vida. Tú decides. Tu lealtad espiritual está de por medio. ¿Cuál vas a escoger? Al estudiar esto, veo entonces que el desierto es un lugar de prueba, pero también un lugar de transformación si logramos pasar la tentación o la prueba. Y eso nos lleva al siguiente movimiento. El siguiente movimiento es la tentación, un ataque a tu identidad en Dios. Hermano y hermana, amigo que me escucha, como te dije, no leas el texto a nivel superficial. Estos no son tentaciones nada más a nivel de apetitos físicos. Satanás está cuestionando la identidad misma de Jesús. Quiere sacarlo de sus casillas a Jesús, hacerlo dudar de su llamado y la misión que Dios le ha dado a él como hijo de Dios. Así que, ¿qué vemos? La primera tentación. No dejes. Primera tentación. No dejes que tus necesidades te controlen. Porque lo que vemos en esta primera tentación es cómo va Jesús a conseguir suplir sus necesidades. Leamos el texto para recordar la tentación. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús tiene hambre. 40 días ha pasado en el desierto y él tiene legítimamente hambre, necesidad de saciar su hambre. Pero ¿qué pasa? Que Satanás le dice a Jesús: convierte esta piedra en pan. ¿Tú crees que Jesús puede convertir la piedra en pan? Claro que sí, porque en unos capítulos más adelante en el libro de Lucas, Jesús le va a dar de comer a 5,000 hombres, no contando mujeres y niños, con solo unos pedacitos de panes y unos pedacitos de pescado. Jesús va a multiplicar el alimento. Claro que Jesús puede convertir la piedra en pan. Así que aquí está la tentación. La tentación fue una invitación a buscar su propia satisfacción en sus propias fuerzas, en lugar de confiar en Dios para su provisión. La tentación radicaba en utilizar su poder divino para satisfacer sus necesidades personales a costa de desobedecer a Dios. Y eso es lo que tú y yo queremos hacer muy a menudo. Queremos suplir nuestras necesidades con nuestras propias fuerzas, no depender de la provisión de Dios. ¿Te recuerdas esa historia muy famosa, o quizás es nueva para ti, de Abraham? Que Dios le dice a Abraham: Abraham, tú vas a ser el padre de una gran multitud, de una gran nación. Pero Abraham tenía como 1000 años, no te creas. Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90 y tantos años y no tenían niños, eran estériles. Y Dios le da esta promesa a este hombre viejito y esta hermana viejita, y les dice: van a tener un hijo. Y como que ¿qué? Y no tienen un hijo, ¿verdad? Hasta que Sara quiere hacer las cosas con sus propias fuerzas y le dice a Abraham: oye viejito, y ese quizá es viejito, ¿verdad? Oye Abraham, mi viejito,
¿por qué no te metes con la sirvienta Agar y así tenemos un hijo y podemos cumplir nosotros la promesa de Dios? ¿Y qué dijo Abraham? Ah, bueno, si tú quieres, ok, yo me sacrificaré. Si tú quieres que yo tenga sexo, ay, Señor. Si tú quieres que yo me sacrifique, pues yo me meto con la chica jovencita, ¿verdad? Agar, ¿verdad? Y yo sé que allí hay toda una historia de Agar y no quiero minimizar lo que Agar pasó. Ella fue víctima en todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que Abraham y Sara quisieron tomar las cosas con sus propias fuerzas y fallaron. Esto es lo que le está pasando a Jesús. Jesús, ¿vas a saciar tus necesidades de manera ilegítima o vas a obedecer y creer en la provisión de Dios? Esa es la pregunta. Por eso el llamado es que tú y yo confiemos. Pon tu confianza en Dios en lugar de dejarte llevar por tus necesidades. Confía en el Señor, que Él va a suplir para ti, que Él no te va a abandonar. En nuestras vidas la tentación de arreglar el problema, de suplir nuestras necesidades de manera ilegal o deshonesta, eso es fuera de la voluntad de Dios. El enemigo susurra en nuestro oído: si Dios te ama, ¿por qué pasas esa necesidad? ¿Por qué no te ayudas tú mismo? Porque así dice el texto: ayúdate que Dios te ayudará a ti mismo. ¿Eso es un texto bíblico? No, para nada. Para nada. Tú y yo debemos de recordar que ponemos nuestra confianza en la provisión de Dios y que no vivimos solamente de lo terrenal, sino que de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso nos lleva a la segunda tentación. La segunda tentación de Satanás a Jesús es el camino fácil sin sacrificio. Recordemos la segunda tentación, lo que sucede, y dice el texto: entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¿Qué está pasando aquí? Que el diablo viene a ofrecerle a Jesús un atajo a la gloria. Ahora, no nos confundamos, damas y caballeros. Jesús vino a reinar. Su destino es gobernar sobre todas las naciones. Pero el camino de Dios Padre para Jesús es a través de la cruz. Jesús iba a reinar y ser glorificado solamente a través de cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre incluía pasar por el camino de la cruz. Los teólogos mucho debaten esto, que cuándo fue que Jesús se dio cuenta que su fin en la tierra iba a ser muerte, y muerte en la cruz. Sabemos que Jesús era un niño y que tenía que desarrollar su mente y sus emociones y su cuerpo físico, ¿verdad? Jesús nació como todo niño, ¿verdad? Él hablaba gaga guga, ¿verdad? Lenguaje de bebé. Pero ¿cuándo fue en el momento que Jesús se dio cuenta de que él iba a tener que morir en la cruz? No se sabe exactamente. Pero mi sospecha es que para este momento en el desierto, Jesús ya sabe. ¿Por qué puedes decir eso? Porque Jesús no cae ante la tentación de buscar el atajo a la gloria. Él sabe que le va a tocar caminar por medio de la cruz. Él sabe que le va a tocar que caminar por medio del sufrimiento. Y lo que tenemos es que el diablo le ofrece un atajo de reinar sin sufrimiento. Apela a las ambiciones personales de Jesús. Le dice: serás grande si solo te rindes y me adoras a mí. Es más, Satanás ni tiene derecho de dar los reinos porque no son de él. Allí está torciendo la palabra. Si él es el príncipe de las tinieblas, él tiene la oscuridad blinded. Cegado, él ha cegado, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 en adelante. El diablo ha cegado el entendimiento de la gente
¿verdad? Pero es el Señor que pone a reyes y quita a reyes. Así que ni de Satanás son los reinos para él darlos. Está mintiendo. Pero ¿qué está pasando entonces? Que Satanás le está ofreciendo un atajo. Y sabes, me recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 16. Jesús dijo: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Así que Jesús le dijo: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús dijo no al atajo de Satanás. Por eso confía en Dios. Confía en Dios sin atajos, sé íntegro, obedecer vale la pena. Obedece la palabra del Señor. Podemos ser tentados tú y yo a buscar las 4 P's de manera ilegítima. Deja que el Señor te exalte. Si Dios quiere hacerte millonario, gloria a Dios, Él lo va a hacer. Pero no lo busques en tus propias fuerzas. Si Dios quiere abrirte camino para un puesto de prominencia, gloria a Dios, Él lo va a hacer, porque ese es el plan tuyo. Pero a algunos Dios nos dio un plan diferente, a otros nos dio otro plan diferente. No compares el llamado tuyo con el de alguien más. Dejemos que el Señor sea quien nos exalte. Un estudiante de último año en la universidad sueña con un puesto corporativo de renombre. Para conseguirlo, le proponen maquillar su currículum y exagerar sus logros. Todos lo hacen, le dicen. Así tendrás la gloria y la autoridad que buscas sin sacrificar tiempo ni esfuerzo extra. Así es como nosotros tomamos atajos en la vida. Confía en Dios sin atajos. Obedecer íntegro, obedecer vale la pena. Y esto nos lleva a la tercera tentación. No manipules a Dios con su propia palabra. No manipules a Dios con su propia palabra. Leamos la tentación para recordar lo que le dijo Satanás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Ahora, tú y yo tenemos que leer esta sección como si fuéramos judíos, como la audiencia original de Lucas. Para la audiencia original de Lucas, ¿qué significa el templo? Donde Dios vive. Dios vive y mora en el templo. Dios Padre habita en el templo. ¿Y dónde lleva Satanás a Jesús? Lo lleva al templo, a la parte más alta del templo. ¿Y qué le dice Satanás? Si eres el Hijo de Dios, tírate. Yo no sé tú, pero yo tengo mi hogar, mi casa donde yo vivo, y allí están mis hijos. ¿Y qué hago yo a toda costa con mis hijos? Los protejo, los cuido. Si mi hijo se va a lanzar del techo de la casa, que estoy seguro que lo harían, ¿verdad? Mis dos varones que Dios me dio, uno más que el otro a lo mejor, ¿verdad? Yo me lanzaría allí como una película de Hollywood a cacharlos, ¿verdad? A que nada les pase. Así que en la mente judía, al leer este texto, todo el mundo está suponiendo, claro que sí, Dios va a socorrer. Pues las escrituras dicen, Satanás está recitando el Salmo 91. Pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió: las escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Aquí están en esta tercera tentación. Satanás está torciendo las escrituras diciendo: ya ves, Dios dijo que Él te va a proteger. Pero eso es a costa de forzar la mano de Dios o tratar de manipular a Dios a que Él haga algo a favor tuyo. Y eso es poner a Dios a prueba. La palabra dice en Deuteronomio 6:16 que no pongas a prueba al Señor tu Dios. No debemos decir: Dios, tú me debes. Dios, tú vas a hacer. Tú tienes que hacer lo que yo digo, Dios. Quizás no hay mayor ejemplo que la vida de Job. Job era, dice el texto bíblico, que era el hombre intachable. Job era íntegro, no había pecado. Era un hombre que caminaba con Dios. Y Satanás dijo: Él te está siguiendo a ti, Dios, y se porta bien solo porque tú lo has bendecido. ¿Y qué dice Dios? Ok, pues pongámoslo a prueba. ¿Y qué hace Satanás? Le quita todo lo que tiene Job.
Job se le mueren sus 10 hijos, 7 hombres y 3 hijas. Todo su ganado, todos sus sirvientos, todo lo que él tiene se lo quita. Termina con unas úlceras por todo el cuerpo y lo único que le queda es una esposa gruñona que le dice: maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué te gana seguir a Dios? Mira cómo te está tratando Dios. Job, tú mereces decirle a Dios: yo camino en integridad, ¿y por qué así me tratas, Dios? Pero ¿sabes lo que Job respondió cuando sus amigos le dijeron: demándale a Dios que él haga algo? ¿Sabes lo que dijo Job? Job 13:15. Wow, ahí te va, ¿listo? Aunque él me mate, en él esperaré. Porque yo no soy nadie para manipular ni forzar a Dios. Si el plan de Dios para mí incluye cáncer, gloria a Dios. Si para el plan de Dios para mí incluye un buen trabajo, gloria a Dios. Si el plan de Dios incluye para mí dolor y sacrificio y un trauma, gloria a Dios. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo no soy nadie para demandarle nada a Dios. Por eso, confía en su plan. No necesitamos probar a Dios. Él ya demostró su fidelidad cuando Él dio a su Hijo Jesús por ti y por mí. Su regalo más grande de amor, Él entregó su Hijo por ti. Más muestra que eso no necesitamos. Así que recibe el plan de Dios para tu vida. No pongas a Dios a prueba. Porque tú y yo ponemos a prueba a Dios cuando presumimos y asumimos que tenemos el poder del Espíritu Santo para nuestro diario de vivir, pero nunca oramos ni nunca leemos la Biblia. Probamos a Dios cuando demandamos la victoria sobre los ataques del enemigo, pero no nos vestimos con la armadura de Dios. Ponemos a prueba a Dios cuando demandamos que Dios nos bendiga financieramente, pero no estamos trayendo nuestro diezmo al Señor. Si decimos: Dios, tú tienes que hacer, cuando no tenemos ni ningún derecho de reclamarle a Dios, ponemos a Dios a prueba. Por eso ya hemos visto el movimiento del desierto, el lugar de prueba y transformación. Hemos visto la tentación, el ataque, la identidad de Jesús misma y nosotros como hijos de Dios. Ahora terminemos viendo la victoria. La victoria, cómo derrotar la tentación. Y al analizar estas 3 tentaciones y el pasaje bíblico, encuentro 3 cosas que hizo Jesús para derrotar las tentaciones del enemigo. El primero de ellos es la palabra de Dios. 3 veces Jesús le dice y responde a las tentaciones con las escrituras. Dicen, a mí me gusta cómo dice la Reina Valera: escrito está. Me imagino allí Jesús diciéndole allí a Satanás: escrito está, ¿verdad? Las escrituras dicen. Jesús respondió con Deuteronomio 8, Deuteronomio 6, 3 veces. ¿Por qué? Porque Jesús tenía en él lo que dice el Salmo 119: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando tú ingieres la palabra de Dios, cuando tú te la memorizas, cuando tú la lees, cuando tú la tienes dentro de ti, vas a poder apagar los dardos encendidos del enemigo. Por eso hoy en la reunión, durante la alabanza, recitamos todos juntos en voz alta la palabra de Dios. Yo quiero que tú seas expuesto a la palabra de Dios, porque se vence las tentaciones del enemigo con la palabra de Dios. Segundo, se vence las tentaciones, veo, el Espíritu Santo. Enchúfate a la fuente de poder del Espíritu. ¿Cómo comenzó Lucas estas tentaciones de Jesús? Lucas 1, ¿qué dice de Jesús? Que él estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, si tú quieres vencer las tentaciones del enemigo, asegúrate estar lleno del Espíritu Santo, constantemente conectado. Jesús dijo en Juan 15, Jesús dijo: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen, circula la palabra permanecen en el griego está escrito en el tiempo presente progresivo, que significa constantemente, todo el tiempo conectado, permanecer. En mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer.
no pueden hacer nada. Una rama está conectada al tronco y el tronco le da nutrición a la rama y la rama produce fruto. Tú y yo debemos de estar conectados, enchufados al Espíritu Santo. Hace unos años atrás me llevé a toda la familia a la Gran Manzana, a Nueva York. Y íbamos de estar en un juego de los Yankees a regresarnos a la Gran Manzana donde estaba nuestro hotel. Y estábamos en el metro subterráneo y que hay un apagón. La mitad de toda la Gran Manzana en tinieblas, en oscuridad. Y nos quedamos atrapados en la oscuridad por 3 horas en el metro, atorados allí. Todo el mundo con sus celulares los sacamos y se puso bien caliente, sofocante. Y había niños chillando. Habían más de 200 personas en ese wagon, en ese vagón. Y todo en oscuridad debajo del metro. Hasta que vino un equipo especial para sacarnos. Y cuando salimos de esa cosa donde sale, no sé cómo se llama, el túnel, las escaleras, nos dimos cuenta que toda la ciudad alrededor estaban en oscuridad. Y el hotel donde estábamos quedándonos tenía más de 20 pisos y nosotros estábamos en el piso 16. Y tuvimos que subir en escaleras. Los 16 pisos. Y yo no sé usted, hermano, pero yo estoy en buenas condiciones. Híjole. Y nos dijeron ahí, encendieron el hotel con el generador de emergencia. Y nos dijeron, no prendan esto, no hagan lo otro, ¿verdad? Pero yo prendí la tele para ver lo que estaba pasando. Y habían los noticieros diciendo que de tal calle a tal lugar está oscuro. ¿Y sabes qué? Caminar por Nueva York, la Gran Manzana, donde están todos los letreros bien chillantes y bien vibrantes, y verlo todo apagado, es scary. Parecía el apocalipsis. Ahorita vienen los extraterrestres o algo iba a pasar. Era scary esa situación. No puedes hacer nada cuando hay un apagón. ¿Y cómo pesa subir 16 escalones? Amigo, cuando tú no estás conectado al Espíritu Santo, estás en tinieblas y no hay poder para nada. Conéctate al Espíritu Santo. Y tercero, ponte la armadura de Dios. Vístete de Cristo. No voy a predicar todo este punto porque hace unas semanas los hermanos predicaron sobre la armadura de Cristo durante los 21 días de oración y ayuno. Pero póntela. Porque ojo, voy a decirte algo acerca de la armadura. Ponme la gráfica. Esto ya lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ponte la armadura de Cristo. Pero ponme la gráfica, por favor. Quiero que no tengo tiempo para desarrollarlo ahorita, pero la armadura de Dios representa y también se encuentra en la persona de Jesús. Ese es otro sermón aparte. Jesús es la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación del Espíritu Santo. Conoce a Jesús. Es más, por eso dice Pablo, vístete de Cristo, porque cuando te vistes de Cristo te estás vistiendo con la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios para poder apagar los dardos hendidos del enemigo. Pero ¿qué pasa, amigo y amiga? Que tú y yo somos cristianos. Somos hijos e hijas de Dios. Hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero seamos sinceros, muchas veces no hacemos las 3 cosas. Si me ponen las 3 cosas, por favor. No leemos la palabra, no estamos enchufados al Espíritu Santo. No, las 3 cosas, por favor. No estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos llenos del Espíritu Santo continuamente. Efesios 5, 19, 18, 19. No nos estamos poniendo todos los días la armadura de Dios. ¿Y qué pasa? Pues vienen los dardos del enemigo. ¿Y dónde están los dardos del enemigo? ¿Dónde están los dardos? Vienen los dardos del enemigo contra el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? A veces podemos resistir, pero ¿qué sabemos, Héctor, tú y yo? Que muchas veces los dardos del enemigo no son así de visibles. Es sutil el diablo y tiene una herramienta que no ves. Y cuando viene,
nos ataca con su herramienta, con las tentaciones sutiles. Pero ¿qué pasa, hermano y hermana? Si tú eres hijo, hija de Dios, ¿y qué haces tú? ¿Qué haces? Tú te respaldas, tú estás en la palabra de Dios, tú estás respaldándote, ingiriendo, lleno del Espíritu Santo, vistiéndote con la armadura de Dios. Y cuando vengan los dardos encendidos del enemigo, vengan los ataques de las chanclas, venga el enemigo a atacar, ¿qué va a pasar? Nada va a penetrar, porque tú estás respaldado con la palabra de Dios. Gracias, Héctor. Un aplauso a mi asistente. Cuando tú estás con la palabra de Dios, va a venir el chanclas. Pero como tú estás en la palabra, vas a tu grupo de vida, lees la palabra todos los días, tu devocional, vienes a la iglesia los domingos, vas a poder resistir los dardos del enemigo. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos en este día, Padre. Y sabemos que al salir de aquí, o incluso ni llegar a nuestro coche, podamos ser sorprendidos con una tentación, Señor. Padre, ayúdanos a reconocer los trucos viejos del enemigo y donde le gusta frecuentemente atacar, y permítenos a nosotros resistir con la palabra de Dios que hemos guardado en nuestro corazón para no pecar contra ti. El Espíritu Santo enchufados, nutriéndonos del Espíritu y armados con la armadura de Dios, Señor. Porque cuando vengan las tentaciones y los susurros de Satanás, las lanzar a través de esas acusaciones del diablo, no ceder, Señor, porque nosotros sabemos quién somos en Cristo Jesús. Hermano, ponte de pie ahí donde estás y deja que el Espíritu Santo te ministre y te hable a ti donde necesitas escuchar esta palabra, y cántale ahí al Señor declarando que tú eres hijo e hija de Dios.